Jorge Hidalgo Toledo, de la Universidad Anáhuac. Doctor en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac. Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Coordinador de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Anáhuac e investigador de la misma institución. Miembro de la Academia Mexicana de la Comunicación. De la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, titular de la Cátedra Televisa en Innovación de Contenidos y titular de la Cátedra FISAC Anáhuac para la responsabilidad ante el consumo y la sana convivencia. Ha trabajado para distintas organizaciones, entre ellas el Diario Reforma, El Universal, El Heraldo, Grupo ASIR, Grupo Radio Centro, Televisión Azteca, PCTV Potencial Humano y Fundación México Unido. Jorge Hidalgo Toledo, presente en la Universidad del Valle de Atemajac. 14º Congreso Internacional de Comunicación, Coincidencias Tecnológicas y Comunicativas. Damos la más cordial bienvenida a este Congreso de Comunicación al doctor Jorge Hidalgo Toledo. Les recuerdo que pueden seguir todas las conferencias de este Congreso en la cuenta de Facebook CLS Univa y en la cuenta de Twitter @CLS Univa. No olviden etiquetar todas sus publicaciones y tweets con el hashtag Coincidencias Univa. Muy buenos días, un gusto y un honor estar el día de hoy aquí con todos ustedes y sobre todo digo que un gusto y un honor porque siempre este tipo de foros para nosotros que nos dedicamos a la investigación es la posibilidad de los múltiples encuentros, y digo de la posibilidad de los múltiples encuentros porque tenemos siempre la posibilidad de reencontrarnos con grandes amigos, grandes profesores, grandes maestros, a los que generalmente tenemos mucho todavía que seguirles exprimiendo. Y bueno, pues yo en particular agradezco en este caso a la UNIVA, agradezco a la maestra Yadira Robles, quien estuvo ahí en contacto con nosotros y que nos abrió este espacio para poderlo compartir, sobre todo con grandes colegas, amigos como Wenceslao, como el doctor Jesús Galindo, que va a estar hoy en la noche con ustedes, y tener la posibilidad sobre todo de seguir aprendiendo. Y digo que también es la posibilidad del encuentro con nuevas generaciones. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos quienes estamos trabajando estas temáticas de la comunicación digital es nunca perder de vista quiénes son quizá hoy día de los más grandes actores en estas temáticas. Y particularmente, si retomáramos un poco a Henry Jenkins, diríamos que para poder entender los grandes cambios que se vienen para el futuro, pues hay que estar en constante comunicación, en particular con la cultura popular, en segundo con los grandes cambios tecnológicos, pero principalmente con los jóvenes. Los jóvenes son quizá hoy día, dentro de los actores que están moviendo el tema de las grandes transformaciones en materia de telecomunicaciones, y para nosotros pues siempre es un gusto poder estar en comunicación con ustedes, ver qué cosas son las que les inquieta y sobre todo poder comprender si aquello donde nosotros estamos tratando de centrar nuestra atención tiene que ver realmente con las motivaciones, intereses, inquietudes que ustedes tienen cuando hacen uso de todas estas tecnologías. Yo vengo a platicar con ustedes sobre el tema de la hipermediatización de la vida y la cultura. Este tema que particularmente tiene que ver con dos grandes líneas. El primero de ellos es cómo los medios de comunicación se han logrado incrustar en el corazón de las experiencias de muchos de nosotros, y como solía decir en su momento Roger Silverstone cuando se hacía la pregunta de por qué seguir estudiando los medios de comunicación cuando ya había tanto trabajo realizado, él se autorrespondía y decía: porque están en el corazón de la capacidad o incapacidad de las personas para entender, comprender y seguirle dando sentido a su vida. Y eso es quizá una de las principales cuestiones que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación, es cómo le están dando hoy día sentido, particularmente ustedes como jóvenes generaciones de consumidores mediáticos, a estas tecnologías de información, y por el otro lado es cómo se ha venido
transformando toda la estructura social, económica y política derivada de la incursión de estas tecnologías de información. Entonces, lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con esto. ¿Y por qué en principio utilicé la imagen que tienen frente a ustedes, esta proyección precisamente de lo que sería pues, los antecedentes de un cinematógrafo donde están utilizando esta figura de la muerte, que me hace retomar a uno de los autores que va a estar circulando a lo largo de toda esta presentación, que es Marshall McLuhan. McLuhan, en su metáfora de los medios es el mensaje, yo la retomo para hablar de el medium y el fantasma. ¿Y por qué el medium y el fantasma? Un poco porque en esta figura, y digo en esta metáfora que voy a estar utilizando, no hay fantasma si no tenemos un medium, ¿no? Y hoy lo que están haciendo ustedes prácticamente con todas estas tecnologías es estar invocando figuras y representaciones simbólicas y traerlas a la luz como si fueran tangibles. Es decir, la comunicación lo que nos está permitiendo a través de todas estas interfaces, soportes y herramientas es hacer visible lo invisible, traer a la luz personas, figuras, escenarios, territorios que prácticamente se mueven en el orden de lo simbólico y con los cuales pareciera que estamos construyendo toda nuestra realidad. Es decir, ustedes ya no viven, como solíamos decir hace 1 o 2 años, con un pie en el mundo online y otro en el mundo offline. Ustedes viven en un continuum, ustedes están permanentemente en estos dos territorios. Y eso es una de las cosas que a nosotros pues, todavía nos sigue costando trabajo entender, porque pareciera que estuviéramos hablando de 2 escenarios y para ustedes no existen 2 escenarios, es una sola realidad, que es todo este ambiente de el hiperespacio que denomino yo, que es justo el punto donde se conjuga lo virtual, lo simbólico, lo mental y lo físico. Y de eso es de lo que vamos a estar platicando en esta exposición. Como yo les decía, este autor, Marshall McLuhan, sobre todo en toda esta visión de ecología de medios que trae, él solía decir que los nuevos medios no son el nexo entre el hombre y la naturaleza, sino son la naturaleza misma. Y hoy lo estamos viviendo más que nunca. Ustedes todos los días hacen uso de un teléfono celular, muchos incluso ya dejaron de tener un despertador y viven pegados a un teléfono celular como si fuera su despertador, pero también es su microuniverso. Este teléfono celular con el cual conviven ustedes, un poco en la metáfora de MySpace, se convirtió en una extensión de su recámara. Ahí están sus recuerdos, su mundo, su música, sus imágenes, todo lo que le da sentido a ustedes, y ustedes dejan entrar a ese microuniverso prácticamente a sus amigos, a sus followers, a aquellas personas que le aportan sentido a su vida. Lo mismo que pasaba con nuestras generaciones en nuestra habitación, en nuestra recámara. Ahí entraban nada más quienes tenían de alguna manera empatía con el mundo en el cual nosotros queríamos vivir. Hoy eso ocurre en su teléfono celular, pero no solamente vamos a hablar de esa vida digitalizada que tiene que ver con esta parte de los medios tradicionales y los nuevos medios de comunicación, sino cómo todos los procesos de digitalización de la cultura tienen que ver hoy día con la manera como nos acercamos a un cajero automático, retiramos dinero, y que tiene que ver con una interfaz tecnológica que representa todo un modelo económico, con la manera como hoy día tenemos que pagar impuestos y tenemos que hacerlo a través de una página web, la manera como, les digo, se van incorporando todos estos medios a lo largo de nuestra vida. Mark Duss, un profesor que hoy día está trabajando precisamente en la Universidad de Columbia, él habla ya de esta vida totalmente mediatizada, esta vida que tiene que ver con un nuevo escenario, y ese nuevo escenario que les vengo a plantear tiene que ver, como les digo, de la hipermediatización de la vida y la existencia, y esta es justo la manera como Mark Duss resume todo este proceso de cómo los medios se han incorporado en nuestra vida. No sé si tenemos ahí el audio para el video.
Bueno, ¿de qué nos habla precisamente este texto de Mark Dux que les digo y estas escenas que les he venido a compartir en este video? Primero, de cómo la industria de la comunicación ha redimensionado todos los ámbitos de la vida. Cómo hoy nuestras experiencias, saberes, articulaciones sociales tienen que ver sobre todo con cuestiones cada vez más mediadas. Ustedes organizan su vida a través de un teléfono celular, en esta cultura móvil toman decisiones en tiempo real, van agendando su vida, van reformulando acciones a través también de esta posibilidad de multipresencia que les permiten aparentemente estos dispositivos. Ustedes pueden estar en esta conferencia, pero también parte de ustedes está siguiendo lo que sus amigos están publicando en Facebook, lo que la gente está compartiendo en Twitter. A través de estos dispositivos de manera en tiempo real ustedes pueden enterarse qué ocurre en otras partes del mundo, y ustedes de repente se aburren en el salón de clase, pueden preguntarle a sus amigos qué están diciendo de ustedes en la cafetería y les pueden mandar incluso un video, un audio, algunas imágenes, donde puedan vivir estas 2 o 3 realidades de manera simultánea. Ustedes se han mal acostumbrado a que así como Google les responde en fracción de milésimas de segundo y les dice cuántas millones de opciones hay de respuesta ante lo que ustedes preguntan, pues de pronto quisieran que los profesores podamos responder a esa misma velocidad y que la realidad se moviera, ¿no?, más rápido que una presentación de PowerPoint que utiliza su profesor en el salón de clase. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ustedes han rearticulado, como les digo, la vida social, sus prácticas, sus relaciones sentimentales, emocionales, la manera como se socializan, incluso estas actividades que tienen de manera constante, que es estarse googleando para ver cuántas veces aparece su nombre en otras redes sociales, cuántas veces los han mencionado en espacios digitales, o el que de repente alguna chica cuando se le van a declarar con la mano bajo la mesa tiene ya el mensaje de se me declaró para mandárselo por vía WhatsApp a todas sus amigas y poderles decir qué está pasando. Esta saturación de información a la cual ustedes están acostumbrados a ver N cantidad de posts y tweets que se están metiendo por segundo, que todavía a muchos de nosotros nos cuesta poderle darle seguimiento, pero también esta realidad que tiene que ver con el que hoy pueden tener un estado emocional, tuitearlo o postearlo en su Facebook y milésimas de segundos después dar un giro radical de la tristeza y la aparente depresión a un gusto por la gratificación de decir rompí con mi novio, y segundos después tienes 12 pirañas que te están invitando a salir, gente que te está diciendo no te preocupes, no te merecía, yo sí soy el hombre de tu vida, todo va a cambiar. Esa respuesta a la que ustedes se están acostumbrando es una realidad de la cual nosotros hace 5, 10 años ni siquiera mencionábamos en nuestros trabajos de investigación o en las temáticas que estábamos tocando incluso dentro del salón de clase. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por tanto, que la frontera entre este ciberespacio y el territorio físico en el cual nos estamos moviendo cada vez nos es más difusa, es más itinerante, es más fluida, convergente, híbrida, emergente. Y cuando digo multiconvergente me refiero a que conviven y convergen no en un dispositivo como este, sino que hoy lo que estamos viendo es la convergencia de industrias, estamos viendo la convergencia de escenarios, la convergencia de formas culturales. Entonces tenemos culturas globales que conviven con culturas locales, con formas locales, adaptaciones. Ya no hablamos de grandes nichos y grandes audiencias, comunicación masiva, hoy hablamos de nanoaudiencias, micronichos, hablamos de fragmentación en términos de comunicación, multisegmentación. Esos son los territorios en los cuales ustedes se mueven hoy día. Y eso nos habla de que estamos ante un ser digital que está experimentando, como jóvenes, la forma como la cultura, la tecnología, las artes, la vida social se está transformando. Ustedes son como ese escenario, esa figura metafórica que también nos hace entender a nosotros todas estas grandes transformaciones de la realidad. Ustedes pertenecen a una generación que vive prácticamente hiperconectada, una generación conexionista donde sus principales capitales en el orden de lo digital no tienen nada más que ver con lo cultural, con lo social, sino con un capital de vinculación. Para ustedes es más importante tener, como Roberto Carlos, 1 millón de amigos en su Messenger, en su Facebook, tener miles de seguidores, ¿no?,
que incluso más de los capitales culturales que para nosotros eran importantes en el pasado. Hace unos días me tocó que en el avión una niña de 11 años le decía a su papá, sentado al lado de mí, le decía: papá, ¿me puedes dar dinero? Y le dijo el papá: ¿para qué? Porque quiero comprar 100 followers. Y tú decías: ¿cómo? Es una niña de 11 años pidiéndole dinero a su papá para comprar 100 followers. Y pues obviamente la curiosidad fue: niña, ¿para qué quieres tener 100 followers? O sea, ¿para qué quieres? Dice: ¿a poco no se sentiría padre que 100 personas le estén dando constantemente un I like o me gusta a todo lo que digas? Esos son parte de los escenarios que les digo hoy nos toca ver, con los cuales nos toca convivir, donde para los sujetos expresarse, producir contenidos, tiene que ver con una lógica de diversión, de llenar los espacios de tiempo muerto que tienen, así sean 2 minutos esperando el camión, ¿no? Donde compartir sus estados anímicos y sobre todo promoverse a sí mismos entra en la misma dinámica y en la misma lógica como hoy las marcas promueven productos y servicios. Esta lógica de el personal branding, donde las personas entienden las mismas estrategias de comunicación que se utilizan en la mercadotecnia y en la publicidad para vender un producto, son las que quieren estar utilizando ustedes para convertirse en tweet stars, en celebrities, porque ustedes quieren entrar en esa dinámica discursiva, donde los medios de comunicación pareciera que entran en esta lógica de vitrina, donde lo que queremos es explayar, promover nuestro yo y hacernos notar en esta nueva realidad. La gran pregunta es: ¿cómo llegamos hasta ese escenario? ¿En qué momento fueron fluyendo los ámbitos económicos, políticos y culturales para llegar a este nuevo entorno? Si tomáramos el texto de David Harvey, donde analiza precisamente la condición posmoderna, cuando analiza prácticamente cómo se fue dando toda la incursión de la sociedad en el ámbito de la sociedad de la información, y analiza los trabajos de Bell, de Drucker, para decir cómo se fue transformando la sociedad precisamente del modelo postindustrial a la sociedad de la información, él aporta 2 grandes indicadores y a través de 4 grandes categorías con las cuales vamos a trabajar en este momento, que es, él dice: vamos a analizar la sociedad fordista y la postfordista o toyotista en 4 ejes. Dice, en términos de producción, trabajo, Estado, ideología, para ver cómo llegamos a este escenario de la posmodernidad. Yo me permití agregar 2 escenarios más, 2 indicadores, que es, si utilizáramos la metáfora del fordismo y posfordismo, pues tendríamos un metafordismo, o donde entra todo este amazonismo, y ahorita vamos a ver cómo se desglosa esta lógica y esta racionalidad producto de modelos de negocio, de estructuras corporativas como Amazon. ¿Y qué pasa cuando entramos a esta lógica facebookiana de la realidad, donde prácticamente estamos hablando de un hiperfordismo? Si lo vemos en términos de producción, en el fordismo hablábamos de fabricación en serie, estandarización de productos, una economía a escala. En el toyotismo, decía David Harvey, lo que ocurrió fue empezar a fabricar en lotes, en conjuntos, empezamos a diferenciar los productos en una economía de alcance. ¿Qué pasó cuando entra Amazon a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando entra en Facebook? Cuando entra Amazon como modelo de negocio, metáfora de toda esta nueva visión de este capitalismo de avanzada, lo que empezamos a ver es la fabricación de productos bajo demanda. Es decir, el que yo, si tengo una computadora Frankenstein armada por 3,000 pesos en una plaza de la computación, donde la hacen ad hoc a mis circunstancias, tengo una conexión a internet, tengo un texto y soy un joven poeta sin libro publicado, como decía Gustavo Sainz, pues ¿qué es lo que tengo ahorita? La posibilidad de meterme en internet, encontrar una página como lulu.com, y con un wizard que tiene ahí me va guiando, me va diciendo cómo puedo publicar mi libro, y de repente, de ser nadie, en lulu.com, con una autoguía que me va diciendo qué tengo que hacer, tengo mi libro expuesto en lulu.com, en la ventana de exhibición de Amazon, y de la noche a la mañana, sin que ninguna editorial haya tocado mi texto, puedo convertirme en uno de los autores más descargados en la red, gracias a una plataforma como lulu.com. ¿Y qué es lo que hace? Produce el libro, como les digo, bajo demanda, y se imprimen no 1,500, 5,000 ejemplares de mi texto, se produce un libro para mi tía, mi primo, mi amigo, que lo va a ver en internet cuando yo lo pongo en Facebook,
y que de repente dice, quiero leer a mi sobrino que está escribiendo poemas, y en ese momento le da comprar y se manda a imprimir un ejemplar de mi disco, de mi libro. Pero lo mismo les pasa a los músicos. Si tienen GarageBand, una computadora, tienen la versión pirata del Pro Tools, mp3.com, suben su demo, lo empiezan a exhibir, tienen su MySpace, en MySpace le están haciendo promoción, tienen un Facebook, un Twitter, lo socializan y de repente tienen fenómenos, ¿no?, que ocurren ya en el mainstream de la cultura, que lo que están haciendo es salir y emerger a competir al mercado internacional con una computadora o con un teléfono celular con lo que están produciendo sus videoblogs o sus contenidos. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo y qué vimos a partir de la incursión de Amazon? Además de la producción bajo demanda, la personalización de contenidos. Es decir, si a mí no me gusta la funda que tiene mi celular, yo puedo en este momento meterme en una página, diseñar mi propia funda, imprimir mi propia funda. Si tengo una impresora MP de tercera dimensión, podría incluso maquilar el estuche donde yo quiero con mi diseño y personalizarlo. Por tanto, los medios de comunicación, siguiendo con la metáfora McLuhan de que si son una extensión del hombre, hoy los medios también, los hipermedios, se vuelven una extensión de mi identidad. Es decir, a través de ella yo puedo proyectar quién soy, cómo me gustaría que me vean, y entonces este trabajo que hizo Erving Goffman en los 60, de decirnos cómo se muestra el yo ante la sociedad, hoy se hace más tangible en el ámbito digital cuando vemos cómo muestran su yo ustedes en todos estos hipermedios. Con la aparición de Facebook en este modelo económico, en el ámbito de la producción, ¿qué es lo que vimos? Ya no nada más la producción de bajo demanda, sino la socialización de los contenidos. Para ustedes no solamente es importante poder comunicarse, expresarse en este contexto, sino que el mundo entero se entere de lo que ustedes hacen. El mundo, precisamente, así como hay un mundo de antes y después de Google, un mundo antes y después de Amazon, hay un mundo antes y después de Facebook. Esto de que si va o no a morir un gigante como ellos en los próximos años, porque aparentemente se están saliendo los jóvenes, y digo aparentemente porque no se están saliendo del todo, lo único que están haciendo es abrir nuevas ventanas en las cuales se están comunicando, nos deja ver que el mundo ya no lo podemos pensar sin herramientas de socialización. No hay una sola aplicación que se esté desarrollando en modelo de negocio digital hoy día que no piense como piensa Amazon, Facebook, en compartir en tu comunidad de significación lo que estás haciendo. En el ámbito del trabajo, ¿qué pasó? En la era fordista lo que teníamos eran tareas singulares mínimas, lo que importaba era la disciplina, que tú supieras qué botón tenías que apretar, qué palanca tenías que bajar para que algo ocurriera. En la era toyotista lo que tuvimos fueron tareas múltiples, mucha capacitación, el tema de la responsabilidad aparece en el escenario del mundo laboral. Cuando surge Amazon, ¿qué tenemos? La hiperespecialización, la capacitación a distancia, temas como la responsabilidad social, la aparente ética corporativa dentro de la lógica de comunicación y la supuesta imagen que quieren trabajar las empresas y los corporativos. En la era de Facebook lo que vamos a ver es multitasking, inteligencias colectivas, inteligencias conectivas, colaborativas, crowdsourcing, crowdfunding, empresas, sujetos que surgen y de repente dicen, yo ando buscando 38,000 pesos para producir mi cortometraje, me meto en una página, me doy de alta y en ese momento gente que le interesa mi temática, lo que yo estoy haciendo, fondea con $1, $10, $10 y obtengo el patrocinio y el apoyo para poder producir lo que tenía en mente. Es decir, una nueva lógica de trabajar, una nueva lógica de producir, una nueva lógica de entender, como ellos dicen, los modelos de negocios que se están transformando. Y esto transforma el Estado. Esto transforma porque mientras pasamos de la era de la regulación, el estado del bienestar, de la desregulación, la de privatización del bienestar que ocurrió en el toyotismo y en el postfordismo, lo que tenemos es que a partir de la era Amazon, estos temas de la autorregulación, el que no queremos que nadie se meta a regularnos, pero todos queremos corregularnos, como dicen en Facebook, todo mundo queremos estarnos vigilando de manera cooperativa sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, a quién baneamos, a quién dejamos en nuestra comunidad, cambia la lógica de operación de muchos de estos organismos. Pero aquí, ojo, porque esto le está dando un poder a estos medios que se colocan ya no
al par del Estado, sino que se colocan en una lógica supranacional donde tienen hoy los medios, los conglomerados de medios y los hiperconglomerados de medios más poder que el Estado mismo, más control que el Estado mismo, ¿no? Y más formas de vigilar y promover su lógica de pensamiento. Por eso, en términos ideológicos, que es la última de estas 4 categorías, lo que vemos es que pasamos, como les digo, del consumo de masas, las culturas nacionales, los temas de la identidad, a estos temas de consumos individualizados, el tema de las crisis de las identidades, el tema de las narrativas transmediales, las hibridaciones, estas diásporas que se viven en el mundo digital, donde hoy estoy con Facebook y todo el mundo vamos moviéndonos como beduinos en el desierto digital a otra red social, a otra comunidad de significación. Pues bien, esto ha generado una nueva serie de estudios en materia de comunicación. Si lo tratáramos de englobar en 3 grandes tradiciones, hoy día tendríamos la tradición del paradigma de los efectos de los medios, donde se preguntaban qué hacen los medios de comunicación en las personas. Una segunda tradición donde en los estudios culturales se preguntaban qué hacen los sujetos en su vida con los medios y cómo los incorporan, qué dinámicas, qué nuevas prácticas están realizando. Una tercera tradición de lo que son los estudios de ecología de medios en la medida en cómo se creó un nuevo horizonte, un nuevo escenario, un nuevo paradigma. Hoy surge una nueva tradición que es la tradición de la mediatización, estudios que han empezado a promoverse desde el año 2005 a partir de los trabajos de Steve Harvard, que lo que tratan de hacer es decir cómo los medios han modificado todas las estructuras, llámese económico, políticas, sociales, culturales, en las distintas comunidades a lo largo del tiempo. Es decir, si realmente lo que estamos viviendo hoy día es una transformación radical de la vida y la cultura, como les digo aquí, a partir de los medios de comunicación. Y si le metemos el componente digital, entonces esta hipermediatización de la cual yo les quiero compartir, pues genera varios efectos. Lo primero de ellos es que tenemos que dejar de ver a los medios de comunicación simple y sencillamente como difusores de contenidos. ¿Qué son hoy día los medios de comunicación? Hoy día los medios de comunicación son protocolos entre aplicaciones, dispositivos, sistemas, son prácticas culturales y sociales, pero también son formas estructurales, ¿no? Sonia Livingston dice que hoy día los medios de comunicación son la subestructura sobre la cual se soporta prácticamente toda la vida. Es decir, no solamente son tecnologías de información y comunicación, sino también son instituciones que moldean y contribuyen en la cultura. ¿Qué es, por tanto, entonces esta lógica de la hipermediatización? Es decir, cómo estos cambios estructurales, relacionales, cognitivos, de interacción humana, social, tienen obviamente este componente de mediatización e hipermediatización y están transformando, como les digo, la dimensión física, la dimensión virtual y la mental. Hoy que nos metemos a trabajar esta parte de comunicación y ciencias cognitivas, cuando hablamos de neurociencias, hoy estamos viendo que hay cada vez más entrecruce entre este tipo de disciplinas que lo que nosotros pensamos. O sea, esta no es una preocupación solamente de los mercadólogos que están haciendo obviamente neuromarketing. Hoy se está haciendo neurocom para tratar de entender cómo responde todo nuestro organismo a todos estos procesos y a todas estas nuevas lógicas de pensamiento. Por tanto, ¿cuáles son los nuevos escenarios que están derivando de todas estas nuevas modificaciones estructurales? El primero de ellos es que hoy vamos a tener nuevos roles y nuevas funciones de los medios. Vamos a estar hablando de nuevos sistemas de agregación social, ¿no? Ahorita vamos a ir profundizando en cada uno de estos indicadores. Hoy estamos hablando de nuevas formas de acceso a estas lógicas comunicacionales, a estas nuevas estructuras de socialización. Hoy estamos hablando, y deberíamos de seguir hablando, sobre el tema de la hipermediatización del yo, la manera como ustedes se presentan en estos entornos digitales, y si esto está generando obviamente identidades hipermediales, es decir, formas diferenciadas donde el sujeto se muestra ante los demás a través de representaciones simbólicas, a través de una nueva corporeidad, a través de nuevas interacciones entre
el cuerpo físico, el cuerpo textual, el cuerpo simbólico, los cuerpos mentales que se están dando en estos nuevos escenarios. En parte de la investigación que hemos trabajado, estuvimos monitoreando durante todo este último semestre 200 perfiles en sujetos en red. Estuvimos tratando de ver cómo se estaban comportando, particularmente en Facebook. Con algunos de ellos estuvimos interactuando, varios de ellos verbalizaron algunas formas como la parte digital ha modificado su vida. Y aquí particularmente un sujeto del caso del Distrito Federal, me llamó la atención mucho la verbalización que hacen en cómo ha transformado la vida digital su vida. Y él dice que la vida en red es desde hace algunos años como tener, para él, un megáfono en su casa. Dice, es tener un teléfono, una televisión y una cámara incluida en toda mi vida. Dice, es una forma natural de comunicarme, es estar conectado con el mundo. Es decir, la verdad para mí es mi medio de expresión con él mismo y con los otros, todo el ámbito digital. Entonces, cuando yo les hablo de que hay 3 nuevas grandes dimensiones y 3 nuevas funciones que están cumpliendo los medios, la primera de ellas es esta función ritual, es decir, que los medios para muchos de ustedes, les digo, se ha convertido, en primer lugar, en un canal de entretenimiento y compañía. Ustedes que son esta generación solitaria, esta generación que vive prácticamente, a diferencia de muchos de nuestra generación, que en un sábado a las 10 de la noche estábamos de antro, yo hubiera pensado que todos ustedes estaban de antro, pero resulta ser que muchos de ustedes a esa hora están facebookeando, están actualizando su Twitter, están posteando en Pinterest, en Instagram, escenarios. Y cuando me refiero a escenarios, están haciendo una toma donde ustedes ponen su libro, entonces dicen, en este momento voy a empezar a leer Murakami, y simulan que tienen al gato sentado al lado de ustedes, simulan que se van a tomar un café o se van a tomar una cerveza, le toman su foto, la suben a Instagram y están esperando cuántas personas le dan like, y cada segundo que pase para ustedes es un segundo de angustia, porque dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay respuesta? Si yo en lugar de haber puesto Murakami, hubiera puesto que estoy leyendo este blog, hubiera cambiado la respuesta. Esas formas como hoy día se entretienen, comparten, esta parte como para ustedes ya es un ritual estar checando a cada rato su teléfono, estas nuevas enfermedades como el estrés digital que ha demostrado que ustedes no pueden tener a más de 1,20 metros su teléfono celular porque empiezan a tener angustia, o donde sienten en este momento que si se les olvidó el teléfono celular, para ustedes es sentir como que si estuvieran, en palabras de una de mis alumnas, completamente desnuda. Dice, porque no tengo mi mundo, no tengo aquello que me revista, ¿no? Y me siento angustiada porque no sé dónde está mi teléfono. O donde les pasa que sufren el tema del miembro amputado y que si de repente sienten que les vibra y dicen, mi teléfono está vibrando, y no es cierto, el teléfono lo tengo en la mesa y ni siquiera vibró, pero tu cuerpo siente que algo pasó. Son parte de estas nuevas funciones rituales que están cumpliendo los medios, donde muchos dicen, yo en lugar de contar ovejas, ahora cuento post, ¿no? Cuento tweets antes de dormir, veo videos en YouTube antes de dormirme, y donde prácticamente mi vida ocurre ahí. Dentro de las funciones sociales, pues ustedes lo ven, el selfie como esta gran actividad que tiene que ver y que ha puesto en disputa a muchos investigadores, donde unos dicen que es la exaltación y la exacerbación del yo, ¿no? Es prácticamente haber dotado a una generación de esta lógica prácticamente narcisista que tiene un culto por su imagen. Pues tenemos otros investigadores, en este caso como Shirley Turkle, que qué es lo que nos dice, pues para ellos es como tratar de ponerle una pausa en su vida, ¿no? En este mundo tan agitado, a esta velocidad que ocurre el mundo, ellos tratan de por lo menos tratar de congelar momentos, emociones, situaciones, y en ese momento surge la foto, surge esta pequeña pausa que es el selfie, esta lógica de repente de llegar y decir, quiero compartirle al mundo que estoy en este momento, en este lugar, ante este monumento. Eso tiene que ver con nuevas prácticas de socialización, donde ustedes a través de estos nuevos medios lo que están haciendo es explorar la realidad, y así como en el reality show ustedes quieren ver cómo viven los otros, ustedes utilizan Facebook para ver cómo viven, qué dicen los otros, cómo se divierten las demás personas. El otro que también debe de estar igual de solo que yo, que debe ser igual de loser que yo, que igual que yo soy un forever alone, cómo se divierte. Y entonces me meto y ahí estoy estoqueando su perfil, estoy viendo qué es lo que está haciendo, cómo se comporta, para ver si esa persona también es igual que yo. Y me acuerdo cuando incluso surge la primera temporada
de Big Brother, me acuerdo que una de las alumnas llega a la clase prácticamente al final y dice: profesor, yo sé que no tengo derecho a entrar a la clase, pero quiero compartir con el grupo lo que me pasó hoy. Dijimos, bueno, pues, ¿qué te pasó hoy? Dijimos, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y dice: yo hoy me desperté, prendí la tele, sabía que hoy empezaba el Big Brother. Dice, en ese momento me di cuenta que estaba viendo a unos sujetos que se despertaban igual que yo, que se paraban igual que yo, que iban al baño como yo debería de haberme ido a bañar, que se estaban preparando el desayuno como yo debía haberme preparado el desayuno para empezar mi día. Empecé a ver a alguien que hacía lo que yo debería de estar haciendo y que en lo absoluto hacía algo que fuera totalmente relevante y significativo. Dice, en ese momento me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo de mi vida activa viendo a alguien que hiciera lo que yo debería de estar haciendo, ¿no? Dice, y en ese momento empecé a sentir angustia porque dije, acabo de perder una hora de mi vida que pude haber empleado para estar o en una clase o haberme ido de pinta, irme con mis amigos a tomar un café y socializar con gente en tiempo real, viendo cómo viven los demás. Sin embargo, no podía dejar de ver cómo viven estas personas que para mí eran las grandes celebrities y que me estoy dando cuenta que hacen exactamente lo mismo que yo, ¿no? Son personas comunes y corrientes o aparentemente comunes y corrientes en su forma de reproducción. Pero para ustedes es una forma natural de estar observando al otro y vivimos prácticamente observando a los demás. Pero esa parte de buscar y vivir observando a los demás, también hemos entrado en esta lógica de que cada uno de nuestros comentarios no solamente es una forma de proyectarnos, sino también de validarnos ante los demás. Cada comentario, cada acto que yo posteo y cada vez que alguien le da una manita arriba, manita abajo, like, le da un retweet, es una forma de yo ir ganando reputación. Es decir, el tema de la reputación digital, la legitimidad, el tema de irme, como les digo, validando ante los otros, para ustedes es una forma natural de socializar en estos entornos digitales donde no solamente se validan, donde cada comentario que ustedes hacen es una forma de buscar un consejo, de identificarse con otros actores sociales, de divertirse a distancia con sus pares que sí comparten su mundo, mismo mundo que no comparte el que está sentado al lado de mí. Ese amigo que yo tenía en la banca o que el que tenía en la cuadra, el que tenía en el colegio, en el partido de fútbol, pues para él no le interesa mi mundo, donde yo soy fan de Star Wars, donde a mí me gusta leer a Harry Potter, donde yo soy fan de Crepúsculo. A ella no le interesa hablar de vampiros y hombres lobo, como si le interesa a alguien que está en la red, alguien que está videojugando conmigo, donde hay esas comunidades de significación de las cuales hablaba Stuart Hall, regadas por todas partes del mundo y con las cuales yo soy un nodonauta y me conecto con todas y cada una de ellas. Otra de las funciones que se están cumpliendo en este entorno son estas funciones instrumentales donde, como les digo, hoy estos nuevos medios les resuelven a ustedes la vida. Hoy de repente, incluso en el salón de clase, el profesor no se acuerda de un autor y basta con que diga 2, 3 palabras claves para que ustedes la busquen en Google y le digan, profesor, el libro se llama tal, editado en tal año, es más, si quiere lo podemos comprar y descargar ahorita en línea, ¿no? Donde incluso ustedes viven en esta lógica transmedial prácticamente excitados psicoemocionalmente por las narrativas que utilizan estos medios de comunicación. Antes, quien se sentaba, como en mi generación, a ver un cachún no se divertía igual como ustedes o las siguientes generaciones se divierten viendo Breaking Bad, o se divirtieron viendo Lost, o se divierten viendo Gossip Girl, o cualquiera de estas series. Las narrativas en sí mismas tienen una lógica, ¿no?, que los atrapa, los engancha, los implica y los lleva, como dice Carlton Cuse, a sacar la televisión de la televisión, a sacar el cine del cine, a llevarlo a otros nuevos espacios de socialización y a nuevos escenarios. Es decir, los 45 minutos efectivos que ustedes pasan viendo una serie como Lost, una serie como Breaking Bad, es lo de menos. Lo importante son las 5 o 6 horas que ustedes pasan diariamente buscando contenidos relacionados con aquello que les interesa, los apasiona, los motiva, que no está en el salón de clase y que a veces tampoco está en su vida social, que a lo mejor está más en la vida mediatizada que ustedes están viviendo, ¿no? Muchos de ustedes se implican muchísimo más con aquellas cosas que les apasiona y ese mundo, ¿no?,
con la realidad que nosotros venimos a compartirles. Pero no solamente pertenecen a una nueva generación donde les interesa, al igual que a la mía y al igual que en el pasado, escuchar historias. La diferencia de ustedes es que ustedes no solamente quieren escuchar historias, ustedes quieren vivir la historia, ser parte de esa historia, implicarse, co-construir significados y sentidos. Y ahí es donde, si nosotros retomáramos a Rosana Reguillo, que nos hablaba de formas de agregación social, y ella decía que teníamos dos tipos de jóvenes, los conectados y los desconectados, estos jóvenes conectados que se incorporaban al sistema, que vivían una vida social, que eran mucho más cívicos, participaban en las normas. Cuando hablaba ella de desconectados, de sujetos que pues obviamente tenían a lo mejor una vida mucho más precaria o eran alternativos, vivían obviamente desafiando al sistema y se desconectaban de la institucionalización de los mismos. Hoy tenemos una tercera categoría de agregación social, que es la de los mediatizados. Jóvenes que viven su vida, se conectan con las realidades sociales, con las instituciones sociales, o se desconectan de las realidades sociales a través de procesos de mediatización. Hoy tenemos, por tanto, diversos modos de existencia con los cuales ustedes participan. Como les digo, hoy hablamos de prosumidores, de estos agentes que ya en su momento McLuhan, Alvin Toffler nos llegaron a hablar, que son estos productores y consumidores de contenidos al mismo tiempo. Es decir, sujetos que el fin de semana se fueron de borrachera, grabaron su video en YouTube, lo subieron, lo socializaron y generaron un contenido con sentido, sin sentido para muchos, pero están produciendo contenidos. Pero a su vez, ustedes tienen desde el prosumidor que sube la borrachera del fin de semana hasta un videobloguero, como puede ser un Whatever Tomorrow, o puede ser el alacrán, ¿cómo se llama? El escorpión dorado, ¿no? Que en un video post hoy puede tener 1.670.000 seguidores, nada más en el post que puso hoy, y lo pueden estar produciendo en la cochera de una casa, en un parque con un teléfono celular con calidad Full HD 4K, ¿no? O pudieran estarlo produciendo para transmitir vía streaming a través de una plataforma como Livestream y socializarlo con el mundo. Es decir, sujetos que en el garage de su casa pueden estar generando contenidos que compitan con el mainstream de los medios de comunicación. Es decir, 1.650.000 seguidores los quisiera tener cualquier radiodifusora local. Cualquier conductor de horario estelar lo quisiera tener hoy día, ¿no? Cualquiera de ellos moriría por tener obviamente esa base de seguidores que no solamente, les digo, déjense de la cantidad de audiencia, son calidad de audiencia. Lo que ellos digan, lo que ellos promuevan puede tener un impacto mayor que lo que yo pueda tener lanzando millones de spots y con una frecuencia bárbara como lo hacen en los medios tradicionales. Hoy hablamos de trendsetters, chicos que funcionan como cool hunters para las empresas y que vienen buscando tendencias en las universidades, que ven cómo se visten, cómo se comportan y van y reportan, como lo haría un etnógrafo, a las empresas y le dicen, mira, lo que está de moda entre mis amigos es esto, los lugares que visitan son estos, las fiestas a las que asisten son estos, y al día siguiente tienen un Indio Fest generando obviamente un festival de música indie para una empresa cervecera, o tienen el Corona Fest y están generando aquello que es significativo para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van, cazan las tendencias, pero también, como lo hacen los GIOs para las agencias de marketing de BTL, ustedes funcionan como promotores y evangelizadores de marcas. Ustedes son el representante número 1 de Gap, de Abercrombie. Aeropostal se muere por tener jóvenes como ustedes que estén difundiendo en sus espacios sus modas, sus hábitos, sus consumos, sus tendencias. Hoy hablamos de ciberemprendedores, de jóvenes que de pronto llegan y dicen, ¿cómo le puedo hacer para generar una aplicación donde me diga cómo encontrar estacionamiento en mi universidad, donde nunca puedo encontrar estacionamiento? ¿Cómo le puedo hacer? Y en su clase de cómputo, de programación, de segundo o tercer semestre, desarrollan una aplicación y de repente puede que si le pegan y tienen una lógica o una percepción mucho más mercadológica, podrían estar generando un modelo de negocio tan exitoso como el que lo estarían buscando hoy día los grandes laboratorios o despachos de comunicación.
como les digo, los crowdfunders, gente en esta lógica de compartir, del código abierto, del acceso abierto a la información, dicen, pues a mí me interesa compartir, pero también como me interesa compartir y socializar, quiero apoyar proyectos que sean relevantes para mí. Y dan recursos, dan dinero, pero también tenemos estos ninis, ¿no? Estos que ni estudian ni trabajan, e investigadores ninis que tampoco ni les entendemos a ustedes, ¿no? Entonces estamos en esta lógica, ¿no?, donde se van incorporando, como les digo, nuevos sujetos, y los netactivistas, jóvenes que sí podían salir, como lo hicieron en su momento los del Yo Soy 132, y que no sé si a lo mejor Jesús les va a platicar de esa experiencia por el trabajo que ha estado tratando de documentar a través de estos movimientos emergentes, ¿no? Cómo hoy día, desde una computadora, puedes tener activistas que muevan a la gente en las redes, jóvenes que mueven a la gente para que se muevan en la red y se muevan en el espacio físico, y otros que salen a tomar las calles y se salen a manifestar por aquello que tiene o no sentido para ellos. Esto, que es lo que en su momento Howard Reingold denominaban las multitudes inteligentes, estas smart mobs, es lo que estamos viendo, sujetos que tienen la capacidad de entrar en esa lógica. Y un poco, siguiendo con las metáforas, así como Kerouac en su momento nos hablaba de los vagabundos del Dharma, pues hoy tenemos los vagabundos del pixel, como les digo, jóvenes que no se comprometen con nada, ni siquiera entre las tendencias que ellos siguen, y van migrando de una aplicación a otra, de un teléfono a otro, de una tecnología a otra, y nuevos jóvenes que surgen, como les digo, como nodonautas, que simple y sencillamente sirven para conectar a una comunidad de significación con otra. Por tanto, las nuevas estructuraciones y los nuevos accesos en los que estamos hoy día situados, pues nos dejan ver, como lo marca el trabajo que han venido realizando en el Tecnológico Monterrey, tanto nuestro amigo Octavio Islas como Fernando Gutiérrez en el World Internet Project, de que hoy tenemos casi 60 millones de personas conectadas. Digo casi porque ellos reportan 59.2, un diferencial muy grande con lo que reporta la Asociación Mexicana de Internet, con lo que están reportando incluso desde el INEGI. Sin embargo, esta famosa barrera del 50% que ellos ya en su momento dicen que hemos rebasado, pues nos deja ver varias realidades. En primera, si es verdad que ya tenemos casi 60 millones de personas conectadas en nuestro país, uno diría, qué grave y qué triste saber que casi el 46% de nuestra población es de los excluidos digitales. Y realmente es un tema preocupante, indignante, de injusticia social que estamos viviendo, que exista todavía una proporción tan grande de excluidos de esta dinámica de lo digital. Pero por el otro lado, es más indignante saber que existen 59.2 millones de usuarios de estas tecnologías y no están haciendo nada para transformar el mundo con esa tecnología. ¿Por qué? Porque entonces la famosa promesa de que lo digital nos iba a traer una nueva realidad, pues nos dejan prever que hay cosas todavía pendientes ante el tema. El tema no es el acceso. El tema ya no es que yo pueda o no tener un teléfono celular, una conexión a internet, que yo vaya y participe en un cibercafé, ¿no?, donde hoy día prácticamente el 40% de los jóvenes y particularmente del segmento de clase baja hoy día está entrando, y que es una de las grandes cosas que estamos viendo en el mundo de lo digital, cómo se incorpora esta clase social al mundo de lo digital. No solamente nos deja ver que prácticamente el 42% de los jóvenes entre los 12 y los 25 años están conectados, y que prácticamente el 10% de la población menor a 12 años está conectada a un dispositivo, y de que un chico o un niño de 5 años antes de aprender a amarrarse las agujetas ya sabe utilizar un iPad. Lo que estamos viendo es que hemos entrado a una nueva lógica del capitalismo que, como la denomina Frédéric Martel, es el capitalismo hip. Es decir, un capitalismo que se centra en el ocio y en el entretenimiento. Un capitalismo que ha aprovechado sus tiempos muertos. Un capitalismo en donde los 2 minutos que ustedes tienen en lo que esperan una clase a otra, en lo que toman el camión, en el momento en que ustedes entran o salen del baño o están en el baño, ustedes ya vieron N cantidad de mensajes. Es decir, este fin de los tiempos muertos ha sido capitalizado por esta nueva industria de telecomunicaciones, donde prácticamente la industria se dedica a generar contenidos de entretenimiento para, como les digo, acaparar sus tiempos de ocio.
Hoy ustedes, que como les decía, que tienen este capital digital centrado en lo vinculante, en la socialización, pues les ha permitido convertirse en una generación intertextualizada que brinca y navega por la red a través de distintos nodos, donde para ustedes es muy natural estar remezclando contenidos. Y así como el DJ de repente tomo una estrofa, una línea de bajo, una percusión y armo una versión diferente de la canción, ustedes son parte de esa cultura del mashup, donde si de repente yo tengo el código y sé copiar y pegar y reescribir código, puedo copiar, pegar e inventar una nueva aplicación, un nuevo contenido y socializarlo. Donde para ustedes, que son la generación multipantalla, les es muy fácil ir engranando de un medio a otro y brincar de la pantalla 1, el cine, a la pantalla 2, la televisión, brincar a la pantalla 3, que es la computadora de escritorio, a la pantalla 4, que es mi laptop, a mi pantalla 5, que es mi iPad, a mi pantalla 6, que es mi teléfono, a la pantalla 7, que es mi teléfono celular que está integrado en mi reloj, en el iWatch, o a mi octava pantalla, que son todos estos dispositivos wearable como Nike, la Nike Band o la Joe Band, que les permiten a ustedes generar métricas, contenido para la Big Data y decirle cuáles son sus patrones de navegación. Para ustedes que están altamente acostumbrados a estos discursos visuales, ¿no?, que viven consumiendo contenido en abundancia, ¿no?, que viven descargando de los torrents de Hulu a través de Netflix, series de televisión, que al mismo tiempo que están escuchando una conferencia pueden estar descargando la canción gratuita que les tiene el día de hoy iTunes en el App Store, ¿no?, o que pudieran en un momento dado incluso estar copiando la tarea para el Rincón del Vago o pasándose ustedes lo que sería los apuntes de la conferencia, pues se han convertido de una u otra forma en especies, y digo en especies simuladas, de curadores de contenido, de recirculadores discursivos, ¿no?, en parte de esta lógica de engranaje de medios. Por tanto, empezamos a ver que en esta hipermediatización del yo, al cual ustedes ya se acostumbraron, ustedes ya se convirtieron, por un lado, en espectadores, protagonistas, en medio, en contenido. Es decir, un poco en esta lógica con la que yo iniciaba la charla, con la imagen de el medium y el fantasma, son al mismo tiempo el medium, son el fantasma, son la ouija con la que están invocando a ese fantasma. Ustedes son en sí mismo el contenido y el mensaje que quieren que los demás lean, y en esa lógica donde prácticamente, les digo, estamos expuestos como en vitrinas, nos hace recordar, por ejemplo, la frase que gritaban los voceadores para tratar de atraer a la gente cuando se hizo esta gran feria internacional donde se lanza la Torre Eiffel como obviamente un elemento simbólico para hablar de toda esta modernidad, donde los voceadores para atraer a la gente en Francia gritaban, decían: bienvenidos a una nueva era donde usted va a dejar de ser espectador para convertirse en el protagonista. Hoy estamos viviendo al máximo esa era donde todos queremos ser el gran protagonista, la gran celebridad, el gran, como les digo, el rockstar, el gran celebrity, donde por tanto todos nosotros nos hemos convertido en código, nos hemos convertido en lenguaje, en expresión simbólica que queremos que sea decodificado por el otro. Por tanto, nos hemos convertido, como les digo, en una especie de densidad narrativa, discursiva que circula en estos nuevos escenarios, ¿no? En estos nuevos escenarios que se han convertido prácticamente en nuevos territorios de socialización, donde estos nuevos medios, en toda esta capacidad que tienen, les han servido a ustedes en primera instancia para convertirse en un punto o encontrar un punto de contacto, en un puerto seguro entre el mundo físico y el mundo real, donde ustedes en estos nuevos escenarios se han convertido también obviamente en motivadores para que otros más entren, compartan su vida, donde construyen sus agendas, donde promueven sus servicios, donde incluso complementan en términos formativos mucho de lo que nosotros no podemos decirles. Es decir, la respuesta sobre cómo quitarte un grano y ligarte a una niña que no se los pueden dar ya a lo mejor sus pares, las revistas juveniles y todo, lo encuentran en los posts, en los memes que andan circulando en internet, la manera como ustedes tienen que encontrar los 10 tips para
ligarte a alguien, los pueden encontrar a través de todos estos nuevos escenarios, y así como los cosplays y todos estos nuevos sujetos de repente se meten en esta lógica y quieren convertir el escenario físico en parte de su misma narrativa de ficción, ¿no? Y convertirlo en parte de su escenario, pues nos deja ver que, pues obviamente las personas en estos nuevos escenarios de hipermediatización en sí mismas son también, al igual que los medios, información, son estructura, las mismas personas somos una narrativa, ¿no? Obviamente la parte de la corporeidad tiene obviamente un nuevo papel y un nuevo escenario en el cual se tiene que mover. Así como nos dimos cuenta que con las redes sociales la frontera entre vida privada y vida pública, ¿no? Entre esfera privada y esfera pública se diluía y se rompía, la pregunta era ¿por qué? ¿Y en qué momento ocurrió todo esto? Y cuando nos damos cuenta de que en el mundo físico yo tengo cuerpo, gestos, movimientos, ropas, articulaciones sociales con las cuales me puedo expresar ante ustedes, y llego al mundo digital y carezco de todos estos, pues me tengo que mover más en el orden de lo simbólico. Y entonces tengo que recurrir a expresiones sonoras para decir cuál es mi estado de ánimo. Y entonces si el día de hoy me levanto diciendo escuchemos a Sigur Rós, pues seguramente quien me sepa leer va a decir, pues hoy se levantó a lo mejor medio clavado, ¿no? Pero va a ser muy diferente a que yo de repente llegue y diga, hoy amanecí escuchando a Code Copy, ¿no? Y entonces van a decir, oye, pues seguramente este cuate ya se quiere ir de fiesta, ¿no? Y seguramente para él ya ahorita quiere entrarle a la dinámica del fin de semana, ¿no? Entonces ustedes que se han vuelto expertos en esta lógica de lecturas simbólicas de estos nuevos patrones, pues hoy hablamos también de que el cuerpo, como les digo, se modifica, nuestra noción de corporización se modifica, pero también genera otra nueva lógica con la cual nos estamos comunicando. El nuevo texto precisamente de Lipovetsky, que trabaja sobre el tema de la estetización de la vida, ¿no? Y cómo nos hemos llegado precisamente a convertir en promotores, como le pongo yo aquí, como beautycasters, o sea, es decir, transmisores de estas nuevas lógicas estéticas. Lo que estamos viendo es que para ustedes también todo tiene que entrar en esta nueva lógica, ¿no? De comunicación estetizada. Es decir, ustedes son una especie de generación fashionista, y cuando me refiero a fashionista no es porque quieran estar a la moda, sino que ustedes quieren convertir su escenario en parte de esa moda y quieren que luzca tan bien o tan pro como se mueve todo. Por tanto, estos efectos que permiten una cámara como la GoPro, que les permite a ustedes transmitir, como les digo, por 7,000 pesos, con calidad 4K, subida, ¿no? Extrema, donde ustedes quieren compartir sus videos de la caída en la patineta, ¿no? Cuando se aventaron con el bungee, cómo viven la vida en extremo, o que ustedes que viven utilizando Pinterest como una forma de ir coleccionando todas estas cosas que visualmente para ustedes son agradables o representan el escenario en el cual a ustedes les gustaría vivir, ¿no? Nos habla de que hoy estamos en esta lógica de el exotismo del consumo, un poco como les pasó a los primeros misioneros que llegaban y buscaban y conocían nuevas culturas y después iban y se apropiaban de esa cultura y la llevaban, ¿no? Y la vendían como exótica. Ustedes nos están vendiendo su vida como si fuera parte de esa vida exótica a la que muchos queremos aspirar. Muchos de nosotros queremos seguramente comprarnos una bicicleta y andar como ustedes andan en su bicicleta, vivir y aventarse como ustedes se avientan. Seguramente queremos vivir esa vida al extremo, y esto ha generado, como les pongo aquí, una nueva economía, la economía del panóptico, de aquel que te observa, de aquel que te vigila, de aquel que te controla en toda la extensión de la palabra y que genera a partir de esto modelos de negocios. Es decir, el que hoy la banda de Nike o el Joe Band que usan los corredores, o el chip que traen los tenis con el que salen a correr o a hacer yoga o a hacer algunos de estos deportes, se comunique con todas mis apps, que todas mis apps se comuniquen con mi computadora, y que a partir de ese patrón de vida, ese patrón de navegación que yo tengo, me diga cuáles son mis consumos, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y me mande publicidad relacional donde me dice, oye Jorge, al igual que a ti que te gusta la fotografía, tu mejor amigo se acaba de comprar la Nikon D7, ¿no? O se acaban de comprar este nuevo modelo precisamente de las Lomo,
porque le gusta ese tipo de cámara y ese estilo de vida, pues tiene que ver con que obviamente estos algoritmos que circulan en la red, que controlan y que acaparan toda mi data, toda mi información, todo lo que yo soy, al rato me van reduciendo el escenario de visión. Es decir, cuando toda esta publicidad relacional empiece a entender mis patrones de vida, no me va a promover ningún patrón de vida diferente al que yo vivo, ¿no? Lo que va haciendo es cerrando mi espectro. Entonces ya no me permite ver lo que está del otro lado. ¿Y qué haría yo si yo no viviera esa vida? ¿Por qué? Porque todo se va reduciendo a lo que la publicidad relacional me envuelve. Y si a eso le meten el componente de Google y Nike sobre el cual están trabajando, de la publicidad contextual, donde precisamente por este chip acelerador que traen estos dispositivos, sabe si estoy sentado, si estoy parado, si me estoy moviendo, si estoy bebiendo, si estoy en este caso dormido, y me mandan productos de comunicación ad hoc a esa actividad en la cual estoy, la pregunta es, ¿quién soy y qué voy a hacer derivado de todo este entorno? Y ya para concluir, prácticamente les digo, retomando un poco las verbalizaciones que fuimos recabando, precisamente un sujeto allá, un joven en Whisky Lucan, me decía, la vida en red es el complemento de la vida sin red. Ahí dice, encuentro cerca a quienes en mi espacio y en mi tiempo no pueden estar junto a mí. Me entero y me conecto con lo que quiero y lo que no quiero también. A veces es una pérdida de tiempo, pero también a veces es una ganancia de tiempo. Y en particular los usos para expandir mi escritura y hacerla llegar a otros. Dice, la vida en red es como la vida misma, con sus líneas y sus nudos en entre líneas. Y como les digo, vamos a ver cómo esto lo entiende y lo acapara Facebook en su misma narrativa. En la parte superior derecha van a ver cómo se está presentando un video, que no se escucha el audio, pero bueno, pues realmente la parte de la musicalización está dentro de los Facebook, de las historias de Facebook. ¿Por qué quise mostrarles este video que les digo está dentro de las Facebook, de las historias de Facebook que van compilando y armando, y es prácticamente el teaser del anuncio del lanzamiento de Facebook Timeline, ¿no? Esta línea del tiempo que va registrando todas sus actividades en Facebook, porque resume la paradoja en la que estamos inmersos hoy día en esta era de las inteligencias conectivas y de la información. ¿Y por qué digo que resume como paradoja esta crisis que estamos viviendo al interior de la lógica discursiva de la era digital? Es porque, por un lado, siempre les muestro a mis alumnos y les digo, ¿qué ven en este video? Lo que ellos me dicen, pues la maravilla de las redes sociales, ¿no? Que puedes compartir tu vida, que va llevando un registro prácticamente de todo lo que haces, es como una extensión de tu memoria, ¿no? Es incluso, como les digo, una especie de ouija digital donde mis fantasmas, aquellos que yo creía muertos, de repente reaparecen, mis amigos perdidos de la infancia vuelven a aparecer, esas fotos que yo nunca supe que alguien tomó, de repente empiezan a surgir y aparecer de manera tagueada en la red, y entonces mi vida por completo está ahí, y dicen qué maravilla, yo puedo estar en contacto con los que quiero, incluso hasta con los que no quiero, y me puedo enterar del mundo. Pero lo que no logran ver es qué es realmente esta red, es decir, una poderosa y gran base de datos donde toda tu vida está acumulada y donde prácticamente
todas las empresas que tienen el control y la capacidad de hacer minería de información y estrategia con esa información, van a determinar tus nuevos patrones de consumo, van a ver de qué manera se comunican contigo, bajo qué lógica, bajo qué narrativa, cómo pueden ser más persuasivos, cómo saben que van a poder implicarte, envolverte en su lógica de comercio. Finalmente, ¿qué es Facebook? Dices, Facebook no es una red social, es un modelo de negocios. ¿Qué es Facebook? Facebook es un aparato de control que les permite precisamente a quienes hacen uso de la información saber todo lo que estás haciendo en tu vida. Pero también tiene la otra maravilla, y por eso le digo, es como la paradoja, ¿no? Donde tienes las bondades de la socialización en la vida digital, pero también el terror de, como les digo, el panóptico que te está viendo, vigilando y controlando como el Big Brother a lo largo de tu vida. Y la gran pregunta, que es con la que finalmente tendríamos que centrarnos nosotros, estudiantes de una carrera de comunicación, para cuestionar qué es lo que está pasando en este nuevo escenario, es qué tanto tengo yo la capacidad, tanto crítica, reflexiva, argumentativa, para poder cuestionar y confrontar este nuevo escenario en el que me estoy moviendo, qué tanto este nuevo escenario está modificando incluso la práctica de mi disciplina, qué tanto incluso, y lo estábamos comentando antes de empezar esta conferencia con sus profesores, es qué tanto el campo de trabajo, de estudio, de investigación que nosotros teníamos en nuestras manos, aparentemente controlado hace 10 años, se desbordó por completo y hoy no tenemos del todo herramientas, paradigmas, modelos, enfoques teóricos para comprenderlo. Y si esto, dices, desde la academia todavía no terminamos de asimilarlo, me pregunto cómo lo van a vivir ustedes cuando salgan y emerjan en este mercado laboral. Existe una falacia detrás de esto, de que pensar que porque ustedes, entre comillas, son nativos digitales y para ustedes la tecnología les está dada, tienen las competencias para vivir en este entorno digital. Y digo que es una falacia porque no es cierto. Quienes más necesitan una alfabetización digital son ustedes, igual que nosotros. Y digo que necesitan una alfabetización digital porque no es instruccionismo digital. Ustedes necesitan más alfabetizaciones emocionales, alfabetizaciones expresivas. A ustedes les hace falta más tener incluso desarrollado pensamiento crítico, analítico, ¿no? Para poder discernir, buscar información, jerarquizar información en estos nuevos entornos. Ustedes requieren otra cantidad de competencias más complejas, incluso que las que nosotros necesitamos en nuestro momento para entender medio la realidad, empezar a leerla y escribirla y sobre todo construir sentido con las herramientas que ustedes tienen. Por tanto, el desafío que ustedes tienen ante este nuevo escenario, ¿no? Y no es que los queramos deprimir, sino al contrario, los queremos alentar precisamente para que puedan incidir y transformar en esa realidad, es que efectivamente van a entrar ustedes en un semestre, en 2, en 3, a un ámbito donde todo es ambiguo, incierto, líquido, donde pareciera que muchos de estos conocimientos y saberes se van haciendo en la práctica, en prueba de error, donde pareciera que medio estamos entendiendo la realidad en tiempo real, donde si no hacemos metacognición en tiempo real, ahorita no entendemos lo que está pasando en Facebook porque no hay tiempo para detenernos a analizar todos estos posts y todos estos comentarios. Y bueno, y la pregunta es si incluso nosotros como instituciones académicas estamos listos para esta nueva realidad. Y la pregunta creo que es obvia en términos de su respuesta, no. Cuando nosotros generamos, obviamente, planes de estudios cada 5 o 6 años y tienen obviamente un atraso de 7 años, porque en lo que lo desarrollábamos, lo implementábamos, lo probábamos, cuando ustedes llegan a ese plan de estudio, cuando llegan a la realidad en la cual ustedes están conviviendo, mucho de lo que nosotros les enseñamos pareciera que no tiene que ver con ese escenario, ¿no? Pero tampoco, mucho de lo que ocurre para ustedes tampoco es fácilmente captable y entendido. Y ahí tenemos, como les digo, varios retos y desafíos que espero que a lo largo de este congreso puedan analizar y llevar a sus aulas y a sus propias clases para reflexionar y seguir reflexionando sobre ellos. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra profesión? ¿Cuál es el futuro de los comunicólogos? ¿Qué está pasando con el escenario? ¿Por qué tenemos esta visión mediocentrista de la comunicación y pensamos que comunicación solamente son medios, tecnologías? ¿Por qué a veces nos olvidamos de la parte de la institucionalización de las mismas tecnologías, de los mismos aparatos, de las mismas estructuras que se están moviendo? ¿Por qué nos olvidamos de la comunicación humana? ¿Por qué nos olvidamos del proceso de la comunicación?
¿Dónde quedaron las preguntas, como les digo, socioantropológicas detrás de toda nuestra disciplina? ¿Qué está pasando con el tema filosófico detrás de la comprensión de la naturaleza de estos medios, de esta racionalidad? ¿Dónde quedan todas estas preguntas que pareciera que en el aula fueron desplazadas por créditos para el Pro Tools, por créditos para el Photoshop, por créditos para entender, como dicen, más a Photoshop y menos a Foucault? Muchísimas gracias.